Bueno, le decía yo a nuestros invitados que esta música nos inspira mucho, y sobre todo si estamos hablando de lo que es en sí, pues estos días de invierno, ¿eh? Después de San Vicente querido ayer, hoy lunes afrontamos nuestro pues reto en nosotros lo llamamos Fotingo Radiofónico de la Cultura Popular, en donde hablamos obviamente de cosas que a ustedes les interesan y muchas veces no aparecen en las primeras páginas de los periódicos ni en los grandes programas de televisión, de radio, pero que nosotros queremos obviamente que tengan una opción, con todo el respeto a todo lo demás, pero queremos que ahora prestes más que tu oído, tu corazón también, porque cuando se habla de yoga, cuando se habla de la mente, el alma, la unión, la fusión entre cuerpo, alma, cuerpo, tantas cosas que hemos defendido a través de la asociación de Asram aquí, de yoga, con Elías, con Marisol y todo lo que es en sí el grupo de yoga en Los Realejos, pues claro, queremos seguir por esa senda. Hoy tenemos que darle la bienvenida. Hay una expresión que está más guanche, que se puede decir Asun Safren, Tamaragua, sean ustedes bienvenidos, una expresión de nuestros ancestros guanches, así que sean bienvenidos. Por un lado, como digo, pues por aquí tenemos a Amparo, Esteban y Antonio Sellés, creo que es así, ¿no? Muy bien, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bueno, pues muy bien, encantados de estar aquí en la isla y con la gente, pues... Un gusto. Disfrutando del contacto con las personas, ¿no? Bueno, cuéntame un poquito, me gustaría conocer un poquito al detalle cómo han sido esos primeros días. ¿Cuándo llegaron? Pues estamos aquí desde el viernes. El viernes 13. Viernes 13. Bueno, eso es superstición, pero sobre todo más el ámbito anglosajón, ¿no? Sí. Poca gente sabe de dónde viene eso. Viene de que en Europa se ajusticiaban a los reos los viernes. Y lo del 13 era por el tema de la religión. 13 en la comida, pues dice que fue mala suerte. Pero la mala suerte fue Judas, ¿no? En este caso, ¿no? Pero bueno, son cositas que tenemos por ahí. De antemano, como digo, agradecerles que estén aquí. Estamos hablando de dos personas, psicólogos, me decían, de profesión. Sí. Somos psicólogos de profesión, todavía ejercemos como tal. Sí. Y bueno, llevamos pues muchos años, ¿no? La verdad, más de 30 años trabajando en eso, escuchando a las personas, conectando con ellas, tratando de ayudar en lo que se puede, ¿no? Sí, sí. Porque muchas cosas son solamente apoyar, ¿no? En el ámbito de la mente no todo es curar, porque así como el cuerpo necesita curarse para andar bien, la mente lo que tiene que estar es despejada y afrontando las dificultades de cada día, ¿no? Bueno, pues eso se trata, además que profesora de secundaria, muchos años también. Sí. En Castellón, me dijeron. En Castellón, sí, de ciclos formativos. Muy bien. En informática. En informática. ¿Se dan cuenta? Es lo que pasa, mucha gente que es psicóloga o psicólogo, pues termina en un estadio, pero que yo tuve uno de esos profesores. Y te puedo decir una cosa, a mí me vino muy bien, porque me daba otra asignatura, pero me dio unos valores a través de la psicología que me marcaron en la vida. Claro. Así que se dan cuenta, puede ser psicología y dar matemáticas o dar historia, ¿no? Claro, pues tenemos otros estudios que nos han permitido eso, pero esa parte científica nuestra, porque los dos somos ingenieros técnicos industriales, sí. Esa parte científica pues se complementa muy bien con la otra parte más emocional, más psicológica, que nos ha dado la psicología y desde luego todo el desarrollo espiritual que nosotros hemos buscado siempre. Bueno, pero fíjese usted, Antonio, ser psicóloga y llamarse Amparo, pues ya, pues fíjense ustedes, hay, ¿no?, una predestinación. Hay una predestinación por lo menos, ¿no? Y es que muchas veces me llama mucha la atención lo que me dijo. Bueno, hay que recordar que estamos hablando de profesionales que están adscritos también a sus profesiones, como digo, en Levante, pero que también pertenecen a una asociación que se llama concretamente Red Cultural GFU. Y GFU es... Gran Fraternidad Universal. Sí, que está en todo el planeta, obviamente, ¿no? Sí, claro. Se refiere a ese... A ver, parece muy rimbombante, pero es en realidad un anhelo, ¿no? Más bien una aspiración a recordarnos que somos una familia, en realidad. Sí. Que aunque aparentemente nos vemos muy diferentes y cuando nos ponemos, digamos que difíciles, somos muy, muy diferentes... Sí. En el fondo, las personas no tenemos esa gran diferencia aparente. En realidad somos lo mismo, queremos lo mismo, todo el mundo quiere ser feliz, tener el menor sufrimiento posible, tratar de disfrutar de la vida, hacerlo de una manera pues con sentido, ¿no? Sacarle sentido a la vida, sentir que uno no vive por cualquier cosa, ¿no?
ustedes, aquellos que nos están siguiendo a través de lo que es en sí el YouTube, que está ahí la cámara, les saludamos a todos, ¿eh? Ahí ven Amparo y Antonio. Saludos. Los ven ustedes vestidos de blanco. El color blanco, la pureza, pero también, por supuesto, la luz. Hay tantas cosas que se asocian, ¿verdad? En esta época de invierno, especialmente aquí no tanto, pero sí mucho más en la península. Aquí la zona de las cumbres, sí, que nieva, pero la nieve, ¿no? Y sobre todo la pureza desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué implica para una persona el vestirse así como ustedes de blanco? Bueno, pues primero simplificar el vestuario. Sí. El armario de pronto es una cosa bastante sencilla, ¿no? Sí. Pero luego también, relacionado con eso, simplificar mucho nuestra manera de sentir y de pensar. Sí, ¿no? Al vestir de un color así, uno se siente que, bueno, pues primero tiene que ir con cuidado de no mancharse, porque todo lo mancha uno, ¿no? Sí, sí. Va con una observación minuciosa de lo que está a tu alrededor, ¿no? Y luego también es un recordatorio constante que tienes para ti mismo de ese cuidado hacia adentro. Sí. Ese intento de no mancharte mentalmente, de no enredarte, claro, de no engancharte con lo que te produce dolor, claro, o confusión o malestar. Es un juego de símbolos. Exacto, eso decía yo. Que le habla a la mente de una manera muy peculiar, porque el símbolo no habla nunca a la mente de forma directa, sino que te sugiere cosas, ¿no? Claro. Te envuelve Pero no hay duda que, Amparo, el sentir ese lienzo blanco en la mente, en el alma, te da... Es decir, yo lo digo como me gusta escribir, mi pasión siempre ha sido y es pues la comunicación y la escritura y demás, ese lienzo blanco como un pintor o como un escritor que comienza a escribir, ¿no? Es decir, es como empezar de nuevo, ¿no? No lo había pensado nunca así, pero sí, es muy bella esa imagen, todas esas posibilidades que hay ahí y que cada día... Pues, súbete un poquito más el micrófono hacia ti. Exacto, ahí. Y que cada día escribimos de una forma distinta, ¿no? También es verdad que tampoco hay que mitificar tanto esta pureza o esta imagen de perfección, ¿no? Sí. Sino que son posibilidades que hay, ¿no? Más bien un rumbo que una realidad. Claro. ¿No? Un comienzo, en cierta manera, sí. Claro. Después tú puedes hacer el lienzo como tú quieras, lo puedes como hacía Picasso, ¿no? Como otro, ¿no? Así es. Y yo creo que esto lo que hace es recordarnos cada día, en cada momento, al ir de blanco y poder recordar alrededor, pues esas posibilidades que hay, ese lugar al que nosotros queremos ir, sí, ¿no? Queremos llegar, que lo importante no es la meta, sino es el camino, es el proceso en el que estamos. Bueno, y ahí estamos todos. Principio todas. machadiano de que no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Es. Bueno, nosotros tenemos aquí una expresión o un dicho popular que dice burro cargado encuentra camino, en el sentido de que las personas, los animales, en definitiva, ¿no? Buscan su propio camino, tienen que hacerse como tal y en cierta manera tienen que acarrear con todo lo que les venga, ¿no? No queda otra, esa es la vida, ¿no? Todo el mundo, pues muchas veces se echa las manos a la cabeza cuando tiene cualquier problema, pero ahí también está precisamente el control. El yoga ha supuesto para muchos realejeros, digo realejeros obviamente porque es lo más cercano a nosotros, pero a todo el mundo obviamente, pero yo he conocido a gente cuya forma de ser, de pensar, cuya salud, y especialmente la salud íntima, aquella que no se cuenta, aquella que se lleva con mucho silencio, no se toma muchas veces ni pastilla, no se va al médico para ello, ni siquiera a un psicólogo. Pues bueno, les pasa factura. Entonces el yoga ha supuesto un encuentro placentero. Alguien me decía, Antonio, cuando yo asisto a yoga, es como el funambulista, que está sobre, y lo controla estar sobre esa cuerda de un lado a otro, ¿no? Bueno, el yoga es una aportación cultural a toda la humanidad que es invaluable, porque no importa el nivel de cultura que tengas, no importa la raza, el sexo, no importa la religión que tengas. El yoga yo lo llamo una tecnología. Tecnología. O sea, tú haces esto y lo haces de esta forma y pasa aquello. Sí. Entonces, en el yoga lo que tenemos es este manejo de los instrumentos corporales sí. y mentales
a través del cual tú puedes seguir un camino y sabes lo que va a pasar. El que practica yoga durante años se da cuenta de que esto es matemático. Te sientas, pones tu postura, haces tu respiración, haces una flexión, te estiras y ya sabes que al final del recorrido tu estado de ánimo, tu funcionamiento mental y tu cuerpo, todo a la vez van a cambiar. Sí. Es una especie de transformación como la alquimia de los antiguos alquimistas que querían transformar el plomo en oro, ¿no? Sí. Entonces, cada vez que nosotros entramos a una sesión de yoga, hay un elemento alquímico que se produce. La piedra filosofal, que diría el otro. Esa es la piedra. Esto es la piedra filosofal. Muy bien. Una de ellas, Una de ellas, claro, ¿no? Bueno, yo imagino que yo quiero preguntarles, antes de ir un poquito a la experiencia que han tenido aquí, la que tienen en su lugar de residencia, pero también aquí en Los Realejos, antes de ir a esa charla, que como les pedí disculpas no pude estar, se lo decía Elías y yo ya a Marisol, con un mensaje, sí me gustaría conocer ¿Cómo se adentraron y sobre todo qué ha significado para Amparo, por ejemplo, y Antonio, el descubrir el yoga y descubrir todo eso que nos están diciendo? Bueno, para mí significó un antes y un después. Era como que antes no era consciente ni de mí, ni de mi cuerpo, ni de la respiración, de nada. Sabía que estaba ahí, pero cuando empecé a hacer yoga yo soy inquieta, yo soy activa, y entonces parar y sentirme para mí fue pues un descubrimiento. Y una aportación muy grande a esto que comentabas, ¿no? A esa mente que muchas veces no para, poder darme cuenta de eso. Ya no solo es que parase más la mente, sino darme cuenta y saber que había otras formas. Y como decía Antonio, hacer una postura tiene un efecto sobre el cerebro. Por ejemplo, el que sonriamos tiene un efecto sobre el cerebro. El que estemos enfadados tiene un efecto. Pues hacer una postura, respirar lentamente tiene un efecto. Y además, algo muy interesante de esto es que el efecto es inmediato. Sí. Vivimos en un mundo en el que la inmediatez es algo que se valora mucho. Y en una clase de yoga que dura 1 hora, 1 hora y media, uno entra de una forma y sale de otra. Y el efecto tú lo percibes. A veces no dura mucho, sales y te pita un coche, te pasa cualquier cosa, te enfadas y toda esa conciencia de uno mismo pues desaparece. Pero ahí está. Esto por eso se practica varias veces a la semana y creo que, bueno, para mí supuso eso, un antes y un después, un descubrimiento de lo que era yo. Bueno, Antonio, ¿qué nos dice? Bueno, más o menos igual, ¿eh? Lo que pasa es que añadiría yo que en aquella época cuando nosotros accedimos a esto era bastante difícil encontrar un sentido espiritual que no fuera directamente de la religión predominante, ¿no? Y bueno, pues habían insatisfacciones, habían búsquedas que teníamos y de pronto pues aparecieron respuestas que más bien eran otras preguntas que se desplegaban para seguir caminando y seguir haciendo. Entonces este mundo de lo espiritual vivido como algo íntimo, como algo que le busca uno sentido, fue para mí también una cosa muy especial, muy, muy interesante, porque el yoga también tiene esa dimensión. Esa búsqueda interna, ese trabajo interno no solo es para mejorar el funcionamiento del cerebro o del cuerpo, sino que también te deja como enganchado a la idea de esta unidad de la que formamos parte y que antes hablábamos, y que no se trata ya de un discurso más o menos intelectual, sino de algo sentido, ¿no? Algo sentido, ¿no? Bueno, pues no tuve ocasión de estar, pero ¿qué pues balance hacen de la charla que dieron el pasado viernes? Viernes fue, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues fue un encuentro muy interesante en el que fuimos desplegando la idea de la crisis, ¿verdad? De las diferentes crisis entre la crisis más íntima, que podría ser la individual o interna, íntima. La crisis existencial. Las crisis existenciales que todos a veces atravesamos, pasando por las crisis de las relaciones de pareja, de las relaciones con la gente más cercana. Y también le echamos una mirada a la crisis o las crisis globales, ¿no? Globales. Entonces fue muy interesante ver este movimiento como en Zoom,
haciendo Sí. visión corta y visión amplia, Ajá. y encontramos muchas relaciones. Lo interesante de las charlas, que nos gustan más que las conferencias, Sí, es porque precisamente se charla con las personas, se ¿no? charla con las personas Opinan y acabamos aprendiendo todos. Sí, ¿no? sí. No hay alguien que tiene una verdad que comunica, sino Sí. que la verdad va surgiendo de la interacción, ¿no? Sí, Y esto es muy rico y muy interesante. Así muy que- bien. ¿Qué le dice Amparo? Sí, fue muy, pues muy íntima, una charla que empezó sin conocernos, pero acabamos con una sensación de cercanía entre Bueno, las personas. tomando un aperitivo y Claro, dándonos abrazos. Acabamos Sí. tomando ahí un aperitivo, pero fue muy, muy interesante ver cómo compartir experiencias vitales fuertes que se viven, ¿no? Que tenemos todos, pues enfermedades y situaciones difíciles, eso nos une a los demás, ¿no? Nos permite ver pues que todos estamos ahí en un momento dado, pues o hemos pasado o podemos pasar, o hemos conocido a alguien o hemos estado apoyando a alguien que ha pasado por esas crisis, ¿no? Entonces creo que la vida está llena de crisis y de oportunidades para salir adelante y para continuar. Y para aprender algo, ¿no? Toda crisis aprendemos alguna cosa. Sí, una catarsis tiene que necesaria. De hecho, incluso en la propia vida ya se habla acerca de cómo necesita algo que muera. Pero yo siempre digo lo mismo. Para que muera algo tiene que vivir previamente. La gente en la cultura de la muerte muchas veces se olvida que antes se vivió, salvo lamentables ocasiones donde una vida se trunca muy rápido. Pero en cualquier caso hay que recordar que es consecuencia de la vida. Y ahí mucha gente que está enferma, que está pasando por procesos, muchas veces pues nosotros también hablamos y ponemos oídos, ¿no? Y hay una curiosidad que tiene que ver con mi profesión, tanto en el periodismo como en la filología. Y es precisamente el hecho de que cuando yo vi por primera vez el diagrama del aparato fonador, me llamó la atención una cosa. Venía muy bien dibujado, muy bien explicado, todos y cada uno de los elementos del aparato fonador, menos uno. No aparecía por ningún lado los oídos. Te hablan de todo esto, lo otro. Ustedes lo pueden buscar en la información y ven tu aparato fonador. Y no aparece. Pero es que el más grande de los logros del aparato fonador está en los oídos. Escucharnos a nosotros mismos, primero que nada, y después también ponerle oído a los demás, ¿no? Y es curioso, por eso es muy bueno lo que acaba de decir Antonio, me encantó, y también Amparo, el hecho de que se nutren de aquello que se aporta y ustedes también lo que aportan. Entonces, de eso se trata el diálogo, ¿no? De hablar, de intercambiar, que estamos cansados ya de tantos becerridos, digamos que tertulias que son más que a matarse, gritándose, perdiendo compostura, y lo que uno necesita es simplemente compartir, aprender, discrepar también, y con argumentos que uno crea que sean pues propios o no, y al final pues puede estar lo correcto o no. Es decir, que eso en definitiva es parte de la vida en convivencia. El ser humano está condenado a vivir en compañía, ¿no? Mira, un maestro que conocimos nosotros hace muchos años, un señor, un sabio, ¿no? Tenía una frase muy sencilla, decía, mira, la verdad es el conjunto de todas las verdades y de todas las mentiras. De todas las mentiras, claro que sí. Porque cuando nosotros hablamos, defendemos nuestra verdad como si fuera la única. Sí. Pero si no escuchamos al otro, que tiene una parte de la verdad que a nosotros nos parece mentira, Sí. de partida nos parece falso, pero si no lo escuchamos, nuestra verdad va quedando cada vez más pequeña. Mientras que si escuchamos la verdad del otro, eso va produciendo un efecto de amplitud, de De miras. enriquecimiento. Nos Sí. enriquecemos todos. Aplicarlo en la vida algunas veces es difícil, Es difícil porque pero cuando nadie pasa te esto, dice, claro, ¿no? De Esto que tú dices de estas tertulias, en donde se incide y se desarrollan las Claro. diferencias. Lo está hecho adrede para sacar rédito, sacar lamentablemente, el interés, share y demás, ¿no? Pero bueno, ese no es el estilo ni mucho menos de lo que es en sí este colectivo. Bueno, cuénteme un poquito en Castellón, ¿qué hacen? Estamos en Castellón, ¿ustedes van por todos sitios? ¿O? Sí, vamos donde nos invitan. La Sí. verdad, estamos en una etapa en la que durante un periodo de un año, pues estamos esperando a ver, ¿no?
podríamos decir, sin una iniciativa, decir, pues quiero ir aquí o allá. Entonces, pues nos han invitado de varios lugares donde esta asociación está en España. Sí. Pues está en Murcia, está en Madrid, está en Valencia también, en Granada, en Córdoba, en muchos sitios, ¿no? Sí. En Zaragoza, en Burgos, Logroño. ¿Y era la primera vez que estaban aquí? En lo que No, es ya- en Canarias ya habían estado. Habíamos estado aquí y aquí nos han invitado, hemos podido estar, pues casi estaremos Sí. 2 semanas y pues un gusto porque estar por aquí, me preguntabas por Castellón, ¿no? Pero- Sí, no, bueno, pero en general, porque como sé que me dijeron antes a micrófono cerrado, off the record, que bueno, que ustedes están allí, pero que lógicamente están por muchos sitios Sí, además, sí. ¿no? Bueno, pues nuestro trabajo ahora en este momento es, pues si podemos aportar algo, pues por ejemplo, pues una entrevista como esta o una charla como la del otro día y aprender, desde luego, y esto es una oportunidad para nosotros. A mí me gustaría, contesta también la respuesta sobre, la pregunta, mejor dicho, sobre el tema de Castellón y después le hago esa propuesta, que es una propuesta, una petición hacia los que nos ven y nos escuchan. Pero primero, Antonio. Bueno, solamente completar lo que decía Amparo en el sentido de que dentro del trabajo, de la evolución dentro del yoga y de este trabajo interno de espiritualidad, de iniciación, en un momento dado nosotros hemos recibido un reconocimiento de un estado, de un grado, digamos, que uno de sus privilegios es pasar un tiempo, así como decía Amparo, dejándote llevar, ¿no? Sí. Entonces es una experiencia realmente interesante porque no tenemos ahora una necesidad de imponer nuestra voluntad individual, sino que más bien nos dejamos ver cuál es la voluntad, en este caso tuya, ¿no? Bueno, pues la voluntad de este espacio. Miren, este espacio está dentro de esta casa, es un digamos, proyecto local de las primeras radios locales del año 91. Estamos a punto de mayo, cumplimos 32 años ya de existencia. Y la base fundamental sigue siendo la misma, es decir, una sociocultural que sea de cercanía a la sociedad en todos sus aspectos, también obviamente también la oficialista, con el tema municipal, atención a los ciudadanos y demás. Pero yo siempre digo lo mismo, la radio tiene algo que quizás a lo mejor, bueno, también la imagen puede tenerlo, no digo que no, pero mucha gente que ahora nos sintoniza o que nos ve y que siente y que dice, pues mira, puede ser una puerta, ¿no? Yo citaba el otro día que cuando la vida te cierra una puerta, Dios, el Señor, o lo que quieran llamar, porque mucha gente pues dice, bueno, Isidro, lo hacemos en términos, quien quiera, te abre una ventana. Y es cierto, es decir, lo importante es que cuando más desesperado estés, pues puedas tener una mano que te alargan y te sacan, ¿no? Entonces, el yoga, yo sé y conozco por el trabajo que se ha desarrollado aquí, cómo ha servido a muchas personas para muchas cuestiones personales. No quiero generalizar porque saben todos los males que tenemos en la sociedad, pero a nivel personal cada uno tendrá el suyo y ahí en cierta manera es como un salvavidas, ¿no? Como un lugar donde te agarras al principio y al final ya lo dejas a un lado y te pones a nadar junto con los demás, ¿no? O sea, ¿qué le decimos a todos los que nos ven y nos sintonizan? Especialmente también a aquellos que quizás a lo mejor no tienen contacto con yoga y que pueden tenerlo aquí en Los Realejos con Arram. Yo diría que prueben. Yo diría que esto no se puede contar, ¿no? Es como querer explicar el sabor de un melocotón. Yo no puedo explicar eso. Uno tiene que probarlo, le puede gustar o no, pero hay que probar. Entonces yo diría que probasen, no una vez solo, pues 2 o 3 veces y ver qué es lo que experimentan. El cuerpo no engaña, el cuerpo nos dice, nos Sí. va diciendo, pues cuando estoy incómoda, cuando estoy nerviosa, cuando estoy preocupada, hay ahí una sabiduría. Entonces, en esto es igual. Y el yoga nos aporta tanto físico, emocional, mental y espiritual también. Quizá esa parte viene después, pero también la puedo sentir desde que llego. Pertenecer a un grupo, estar, el ambiente que se genera, el compartir. Cuando compartimos con los demás, somos personas gregarias y Sí. que nos gusta expresar y compartir. Uh-huh. Entonces es una oportunidad para eso. Yo diría que confíen, ¿no? Como decías tú antes, hay algo que no sabemos, o sea, podemos llamarlo como quieran, queramos, cada uno pero tiene su... que confiamos en la vida, al fin y al cabo, en que pues lo que tenga que suceder, sucederá
y soltamos ese control. Pues creo que en esta ocasión pues ir y probar es decir, voy a confiar, ¿no? Claro que sí. Antonio. Bueno, yo diría que hay muchas pequeñas cosas que se pueden aprender. El yoga es una. El yoga también aporta otra que se ha puesto muy de moda últimamente, que es la meditación. Yo les diría que a las personas que piensan que esto de la meditación no es para ellas, que me crean, aunque sea un momento. Un momentito, venga. Que confíen, ¿no? Mínimamente. Sí. La meditación es apta para todo el mundo y es un instrumento de higiene. Otra vez la idea de la tecnología, ¿no? Sí. Es como cuando coges un cepillo de dientes. Oye, pues si tú lo mueves de determinada manera, pasa lo que va a pasar, ¿no? En esto de la meditación es lo mismo. Tenemos la costumbre, por la forma de vivir que tenemos y la estructura del cerebro, pues nos lleva a eso, ¿no? A complicarnos mucho la vida. Bueno, pues muy bien nosotros. Complicarnos mucho la vida con nuestra mente, ¿no? Sí. A imaginarnos lo peor que puede pasar, a recordar lo peor que ha pasado. Sí. En fin, tenemos esa tendencia que no voy a explicar mucho porque todos la conocemos demasiado, ¿no? Sí. La meditación es una forma, no sé, como regia de trabajar en esto. Muy bien. Antes Amparo dijo algo de las sonrisas y de sonreír. Yo tengo una frase hace mucho tiempo, mi padre de alguna manera me la inculcó de pequeño, y vale más la pena tener una sonrisa en la cara que un palo en la mano. Ya hay mucha gente con palos en la mano, hay mucha ira, mucha rabia y todo está cernido, se ciña a eso, mejor dicho. Tú ves en televisión venganza, fuerza, violencia. Y llega un momento y dices tú, quizás si sonriéramos más, si habláramos más, escucháramos más. En esa tesitura está este espacio de Tanemir Canario, que es una voz bien tamasik, que significa gracias. Tanemir es gracias a ustedes por estar aquí en el día de hoy con nosotros. Sé que van a estar durante un tiempito más. ¿Hasta cuándo van a estar? Sí, hasta el miércoles. Hasta este miércoles. Sí. Pues desde aquí que tengan feliz regreso. Muchas y estaremos gracias. En contacto a través de Elías, que están en Italia, y Marisol. Seguramente volveremos por aquí. Bueno, si es posible, daremos otra visita. A ver si podemos en ese momento grabar la charla que nos encantó, la anterior con el gurú que estuvo con nosotros, y que por supuesto pues a ustedes también pues me gustaría escucharlos y también ponerles oído a todo ello, ¿de acuerdo? Tanemir, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está, bien, adiós. Chao. Bueno.